que ya están dentro de la sesión de Zoom. Les damos la bienvenida desde la Casa Ecológica, que pertenece a la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Plata. Y bueno, en esta oportunidad queremos agradecerle a las expertas de la Cátedra de Etnobotánica y Botánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, que se han ofrecido y han aceptado en realidad nuestra invitación y nos están dedicando este valioso tiempo para contarnos todos sus saberes y sus experiencias respecto a las plantas aromáticas y medicinales. Un tema tan hermoso y tan convocante. Así que bueno, ahora se van a presentar ellas, así no se nos va mucho el tiempo, si les parece. Chicas, adelante. Bueno, yo soy Natalia Petrucci, trabajo en el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, que pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales, y soy becaria postdoctoral, y trabajo en realidad, me dedico a plantas alimenticias que fueron usadas en el pasado, en la arqueología. Y bueno, nada. También como para decir que en el laboratorio no solamente trabajamos con plantas medicinales, sino que hay varias personas que trabajan en otro grupo de plantas. Claro, es como que las plantas medicinales no son lo único que tenemos para ofrecer en el laboratorio y en la cátedra. Bueno, yo soy María Laura Pérez, soy docente de una materia que es de la Facultad de Ciencias Naturales, que es Botánica Aplicada, es una materia de cuarto año de la carrera en realidad, de la orientación de botánica de la carrera de biología, que puede ser optativa para los que tienen otras orientaciones, pero bueno, es de cuarto año de esta materia, y está relacionada al laboratorio de etnobotánica y de botánica aplicada, justamente porque trabajan en conjunto. El laboratorio es parte de la cátedra es parte del laboratorio. Aparte de eso, doy cursos, tanto en la facultad como en otros lugares, de plantas medicinales, etc. Por ahí en medicinales ando. ¿Comenzamos, chicas? ¿Poner el power o vamos? Porque si no vamos hablando más o menos, pero estaría bueno poner el power, como para ir empezando a comentar. Por eso. Lucre, ¿querés silenciar a todos, Lucre? Ahí voy. Tienes que cargue un poquito, tengo internet medio, chicas. Bien. Ahí va a cargar. Ahí está. Perfecto. Espera. Ahí. Bien. ¿Se ve bien? Ustedes me dicen. Sí, perfecto. Sí. Gracias. Si querés sí. Y vamos ya a la otra diapo. Dale. Ahí. Bien, perfecto. Bueno, un poco comenzar la charla esta de plantas medicinales y aromáticas, que a lo largo de la charla vamos a ver qué relación existen entre estas plantas y los usos y las propiedades. Es primeramente empezar con un problema que siempre se genera, que es cómo se nombran las plantas, ¿no? Sobre todo cuando uno dice que es botánico, generalmente siempre te preguntan cómo se llama. Y bueno, una forma de nombrarla es a partir del nombre vulgar o local o común, que el problema que tiene esta denominación o esta forma de nombrarlos es que difiere en tiempo y espacio. Esto quiere decir que por ahí una persona en Buenos Aires le denomina de una manera a una planta y en el norte le denomina de otra manera. Por ejemplo, el lazo de amor que todos conocemos como ornamental por ahí en nuestras casas, en el norte le llaman mala madre porque no larga los hijos, ¿no? Como un ejemplo. Igual ahora en las próximas diapos vamos a dar algunos ejemplos. Y después está la problemática de los científicos, que nos sucede de que por ahí yo acá en Buenos Aires estoy trabajando con esa planta y en el norte con la misma planta, y necesitábamos de alguna manera unificar
la manera de nombrarlos. Entonces, por eso es que el nombre científico es único y repetible, es universal y es en latín o latinizado. De manera que si yo estoy trabajando, por ejemplo, en la fisiología de esa planta y otra persona está trabajando con estructuras de esa misma planta, yo pueda correlacionar o usar los datos de esa persona y yo también, porque tienen el mismo nombre, ¿no? Bueno, si querés pasar a la próxima, así ya empezamos con los ejemplos de estas dos denominaciones. Y acá tenemos, bueno, justamente con lo que decía Nati, este es otro de los ejemplos, que es donde más se ve este ejemplo es en zonas urbanas, que es donde por ahí más pérdida tuvimos de la asociación que tenemos con las plantas, o de la conexión que tenemos con las plantas, y estamos atiborrados constantemente de mensajes de propaganda, digamos, y estamos más cercanos a la farmacia y a los nombres de fantasía de los fármacos que de las plantas. Entonces pueden encontrar, entre otros, plantas en estas zonas que se le denominen, como el ejemplo que ven, buscapina. Que no tienen nada que ver con el fármaco buscapina. O sea, los compuestos que tienen las plantas que se llaman a las que se llama buscapina no tienen compuestos iguales al fármaco, pero sí me da una punta de que probablemente sirvan para lo mismo, me sirvan para el dolor de panza. Para ese lado voy a rumbear, digamos. Así como está el ejemplo de la buscapina, van a encontrar plantas que le digan sertal, por ejemplo, que también está relacionado a ese nombre de fantasía del fármaco que conocemos todos en zonas urbanas. Si yo me voy al monte chaqueño y muestro esta planta y les digo, esto es buscapina, me van a mirar raro. Me van a decir, no, mirá, yo no la conozco con ese nombre. Yo la conozco o como yerba caracolera, o como yerba de los muros, con otros nombres, pero no con el nombre del fármaco. Pero porque ellos tienen todavía mucho más arraigado ese uso y ese conocimiento de las plantas que por ahí nosotros un poco perdimos por el estar en la cuestión urbana, digamos. Viene por ese lado. Así como pueden encontrar plantas que se denominen sertal y buscapina, también pueden encontrar algunas que, esto pasa un poquito más en países tropicales, que les denominen vaporub, que lo relacionan por el olor que tiene un poco de olor a eucalipto, a mentol y demás la planta, entonces lo relacionan con el Big Vaporub. Viene por ese lado. O plantas que les dicen en general boldos, que no son el boldo original, que sí es una planta, pero que hacen un efecto parecido, y entonces también lo encuentran como boldo. O sea, así como tenemos estas connotaciones distintas, como hablaba Nati de la diferencia de criterio. A mí me parece un acto de amor tener al chico atado hasta los 42, y al del noroeste le parece una barbaridad. Bueno, pasa lo mismo con los criterios de nominación. Y por eso es tan necesario el nombre científico. ¿Digo? Pasamos. ¿Querés pasar esta si Nati cuenta? Otro ejemplo que traemos es el del algarrobo, que en el noroeste argentino hay varias especies que pertenecen al género de Prosopis que se denominan algarrobo. Pero este nombre viene porque cuando los europeos llegaron a la región, ¿sí? Hace más de 500 años, hay crónicas que dicen que ellos observan que tienen plantas que son parecidas en cuanto al porte, en cuanto a la vaina, al algarrobo de ellos, ¿sí? Al algarrobo europeo. Pero cuando uno ve, en realidad el algarrobo que tenemos en el noroeste argentino, en realidad son muchas especies del género Prosopis, y el algarrobo europeo es otra especie, que es Ceratonia siliqua, y que aparte de todo esto, no pertenecen ni siquiera al mismo género. O sea, lo único que lo une es la forma y que tiene vaina. Está bien, pertenecen a la misma familia, que son las leguminosas, pero bueno, nada que ver, ¿sí? O sea, uno puede estar
en el NOA y decir, bueno, esto es un algarrobo, vas a Europa y decís, esto es un algarrobo, pero en realidad ni siquiera son de la misma especie y mucho menos del mismo género. Era otro ejemplo como para decir, bueno, nada, la problemática de los nombres comunes. Bueno, y un poco queríamos preguntarles a ustedes qué entienden por planta medicinal, si alguno se anima a participar como para saber qué es lo que entendemos como planta medicinal, si alguno se anima. Lo que no sé cómo, si puede Ahí desactivar. está participando por el chat, dice plantas curativas, mencionan. Buenísimo. ¿Algún otro que se anime? Pueden ser Es medio complicado, perdón. Sí. plantas que tengan algún efecto sobre una dolencia del cuerpo. Bien. Acá hay otra chica que dice plantas que nos pueden ayudar a pasar y enfermedades. Ciertas dolencias y enfermedades. Perfecto. Ah, perdón. Claro. Bien. Bueno, si nadie se anima. Para mí, planta medicinal me suena que es una medicina, pero natural. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí pasamos ya a la otra diapo. Nosotros un poco seguimos o definimos de la misma manera que lo hace la Organización Mundial de la Salud, tan famosa por estos tiempos, la Organización Mundial de la Salud, que la define como toda especie vegetal en la que toda la planta o una parte de esta, ya sea la raíz, el tallo, las hojas, las flores, tiene o porta una actividad farmacológica, ¿sí? Y muchos de los metabolitos, esto de metabolitos son sustancias, por ahí para no meter tantas palabras, los metabolitos son sustancias que producen las plantas, que pueden ser esenciales para la vitalidad de la planta, o pueden ser no esenciales, ¿sí? Y que pueden ser usados como estos metabolitos, estas sustancias que generan las plantas pueden ser utilizadas para ser precursores en la semisíntesis química, en la farmacéutica, ¿sí? Entonces, esto de semisíntesis puede ser, que puede ser utilizado estos metabolitos o estas sustancias como base, y pueden ser copiadas de alguna manera, de manera sintética en laboratorio, ¿sí? Ahí Laura tiene un ejemplo del ácido salicílico, que es que hace un ratito me lo comentó, por eso lo trato de comentar como para... Antiguamente la aspirina se hacía pura y exclusivamente de una sustancia que largaba la corteza del sauce, pero cuando se empezó a administrar, lo que genera era mucha acidez, mucho malestar. Entonces lo que se buscó en el laboratorio, ¿sí? Fue reproducir esa sustancia, pero sacarle esos efectos que producía, que era la acidez, ese malestar, si bien te sacaba el dolor de cabeza y todo eso, pero también producía un efecto no deseado. Entonces lo que se trató de hacer dentro de la farmacéutica es generar ese mismo compuesto o esa misma sustancia, pero que no tenga estos efectos colaterales. Entonces tomaron como base el compuesto que genera la planta, pero lo modificaron para generar el mismo efecto, pero sin efectos colaterales serían, ¿no? Por eso es semisintético, que se puede usar en la semisíntesis de un químico. Claro. ¿Sí? Ahí es donde se transforma en la aspirina actual, que es ácido acetil salicílico. Originalmente Bien. fue ácido salicílico, que era el que salía de la corteza del sauce, y después se transforma en el ácido acetil salicílico, acetilándolo. Ahora, de ahí a saber cuánto tiempo estuvieron los nietos adentro del laboratorio toqueteando ese compuesto para ver si les salía bien, digamos, esa parte no la sabemos. Sabemos el final, que bueno, lograron el ácido acetil salicílico, que bajó la cantidad de acidez o el efecto ácido, pero todos los otros efectos que sí interesaban se mantuvieron, y bueno, salió la aspirina. De lo que no salió bien, no conocemos. Bueno, la próxima.
Bueno, y otra cosa que queríamos indagar, y sobre todo con estas imágenes que ponemos como para que ustedes, a ver, nos digan, ¿qué es lo que entienden por una droga? De vuelta que participen. ¿Pueden activar ustedes, chicos, los participantes del micrófono? Todo aquello que provoca una... Yo no llego, porque estoy con el teléfono, no llego a leer todo. Que provoca una dependencia. Provoca una dependencia, bien. Que tiene un efecto, bien. Sustancia que tiene un efecto. Bien. Aquello que provoca una reacción fisiológica. Bien. Droga también hay legales e ilegales. Bien. Sustancia que ceda o activa. Bien. Bueno, si querés ya pasamos a la próxima, si nos hace muy largo. Ahí también en esta diapo lo que están viendo es en parte que hay de todo, digamos, ¿no? Cosas lícitas, cosas ilícitas, cosas que compramos en la farmacia, pero también hay yuyo. Bien. Bueno, para la farmacopea, una droga es toda sustancia simple, o sea, puede ser un elemento químico o compuesto, o sea, esos elementos pueden juntarse y hacer una sustancia compuesta, que puede ser natural, o sea que el organismo o la planta o un organismo la produzca, o sintética, también como hablábamos recién, que puede ser reproducida en laboratorio completamente, que puede emplearse esa sustancia en la elaboración, ya sea de medicamentos, como medios de diagnóstico, para productos dietéticos, higiénicos o cosméticos, u otra forma que pueda modificar la salud de los seres vivos, ¿sí? Acá lo importante que por ahí queremos que reflexionemos entre todos, que el término de droga cotidianamente está muy asociado siempre a una sustancia que genera una dependencia, una adicción, pero no la tomamos como aquella, como por ejemplo los medicamentos, no los tomamos como una droga, ¿sí? O como por ejemplo los productos cosméticos, no los tomamos como una droga. Pero para la farmacopea, droga es todo esto, ¿sí? Reúne todo esto. No es solamente utilizado como el término que usamos cotidianamente como droga asociado a adicciones, lícito, ilícito. Claro, lícito o ilícito, ¿sí? Bien. La próxima. Bueno, y ahora sí, metiéndonos en qué es una droga vegetal, ¿no? A partir de la definición de droga de la farmacopea, para la próxima, ahora. Bueno, para el concepto farmacológico, una droga vegetal sería la planta entera, o partes de esas plantas enteras, como dijimos recién, en la raíz, el tallo, las hojas, las flores, que pueden ser o molidas o pulverizadas, eso puede variar, pueden ser frescas, o sea, cortadas directamente la planta entera o estas partes de las plantas, o secas, o sea, las voy a poner para sacarle el contenido de agua que tienen esas partes o la planta entera, así como jugos, ¿sí? Como pueden salir, no sé, por ejemplo, productos o sustancias que generan las plantas, por ejemplo, el aloe vera, el gel ese que le saco, las gomas, como por ejemplo, no sé, la goma brea, que es a partir de una lastimadura que tiene el tallo de ese árbol, que es la brea, lo que hace es generar como una goma, que lo que le ayuda al árbol es a cicatrizar para que no se contaminen con hongos o alguna bacteria, o también puede ser látex,
o aceites esenciales u otros componentes que se usan todo esto mezclados o puros para la elaboración de medicamentos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar de la planta como droga vegetal pueden ser desde la planta entera, las partes de las plantas con distintas maneras de utilización, como molidas o pulverizadas, fresca o seca, o también productos que salgan a partir o de yo generarle una excisión o una lastimadura o algo, y utilizar eso que produce la planta para sanarse, ¿sí? Para la farmacéutica, ¿no? Para la elaboración de algún medicamento. La próxima. Muy afuera de lo que son la elaboración de medicamentos, el ejemplo más preciso de látex que todos conocemos es el caucho. Para ir a algo fuera de lo que es medicamentoso, digamos, el caucho, que es un látex que se extrae de la corteza de un árbol haciéndole cortes y dejando que ese látex drene, ha sido el que ha movido el mundo y sigue moviéndolo en la actualidad, ¿no? Más allá del petróleo. Bueno, y después, nada, esta diapositiva es como que estuvimos trabajándola mucho con Laura, porque bueno, una de las cosas que siempre es como que es la pregunta, son esas preguntas que decimos, bueno, tengo plantas medicinales, bueno, ¿para qué las uso? ¿Cómo las uso? ¿Cualquier planta? ¿Qué planta? Entonces, hablábamos ayer un poco de este tema de que está todo como muy relacionado, son preguntas que no las puedo usar así al azar y decir, bueno, ¿para qué? El para qué directamente me dice cómo, y el cómo me dice la planta me dice el para qué, y también el cómo. Entonces, bueno, decidimos dejar este orden, pero bueno, quizás se podría buscar otra manera también de hablar de las formas de uso de las plantas, con ejemplos o lo que fuera. Nosotros decidimos esta. Bueno, el para qué las utilizo va a depender la dolencia que tenga, ¿no? Ya sea interna o externa, ¿no? Por ejemplo, si tengo una dolencia externa, por ejemplo, una herida, ¿no? Eso me va a indicar el para qué la voy a usar, ¿no? Por ejemplo, una herida, bueno, listo, está. El cómo me lo va a indicar la planta que yo tenga a mano, por ejemplo, en mi jardín, para utilizarla para una herida, o sea, para la parte externa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer, sacando un poco de ejemplos, hablábamos de que si yo tengo un llantén, que igualmente ahora Lau va a contar un poco del llantén, si yo tengo el llantén, el cómo lo uso es directamente, puedo machacar la hoja y ponérmela directamente en la herida, o si tengo una aloe vera, directamente hago un cortecito en la planta y ese liquidito que larga, ¿sí? Ese gel que larga, directamente me lo puedo poner en la pierna. Pero, por ejemplo, si yo tengo una caléndula, ya ahí voy a tener que hacer otro procesamiento para utilizarla, ¿no? Voy a tener que hervirla y después puedo usar ese té de la cocción para hacerme un fomento, ¿sí? Y después de la parte interna, por ejemplo, no sé, ya sea, no sé, a nivel respiratorio, a nivel digestivo, a nivel circulatorio, me va a estar condicionando qué plantas tenga yo. Por ejemplo, si yo tengo una tos y tengo la borraja, puedo hacerme un té con las flores y aliviar mi malestar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy en el norte, yo pensando en el norte siempre, como ejemplo que traje el algarrobo, ellos usan el arrope, y el arrope en realidad es un procesamiento que lleva prácticamente 3 días más o menos, que es un jarabe que se saca de la chaucha, ¿sí? del algarrobo. Entonces, dependiendo de qué planta tenga, va a ser cómo la utilizo y para qué la utilizo, ¿no? Un poco para ir con estas preguntas. Y bueno, después la otra pregunta es si todas las plantas medicinales sirven para todo. Y no. ¿Qué decís vos? Y no. No, el tema, bueno, se nos está a punto de cortar. ¿Sí? Sí, ya está avisando. Pero el tema es,
hay plantas que por ahí me dan más opciones y otras que no. Acá está mencionada, por ejemplo, la dedalera. La dedalera es una planta que se conoce como muy tóxica. Es una planta europea, pero que la han traído los europeos y se ha hecho medio plaguita, si se quiere, tanto en las zonas del sur argentino como en el norte hay zonas donde aparece. Acá, yo no sé por qué a mí me aparece abajo que Alejandra me dice que nos volvemos a conectar con el mismo link, pero veo que las cabecitas Cuando se se mueven. corta, cuando se corta, Lau. Listo. Pero, bueno, la dedalera, más allá de que se haya asilvestrado acá en Argentina, se trajo en su momento porque servía para los problemas cardíacos. Ahora, no es que me haga un tecito de dedalera y listo, y mejoro el corazón. Es una planta re complicada, re jodida, digamos, que puede tener un montón de compuestos, pero el que sirve para los problemas cardíacos es muy potente y muy fuerte. Entonces se tiene que usar de una manera muy especial, por eso, o sea, usa a nivel tipo casi homeopático, podría decir, que las viejas, brujas si se quiere, europeas, sabían, las mujeres que trabajaban con los yuyos en el medio del campo sabían cómo preparar estas yuyos. Y de hecho sabían, si querían matarte, te mataban, te daban un poquitito de más, digamos, y te liquidaban, pero si querían curarte del corazón, sabían cuál era precisamente la dosis para poder curarte la problemática del corazón y no que te pases de la raya, digamos. Y cuando son plantas así, que un compuesto es tan potente y es tan peligroso, solo va a ser utilizada con ese fin. O sea, no voy a poder aprovecharla para otra cosa porque es muy tóxica. Entonces, lo más probable es que no termine bien ese uso y que termine en algo jorobado. En cambio, hay otras plantas que son como más amenas, podría decir, más simpáticas con el humano, y que me dan la posibilidad de abrirle el juego, digamos, y usarla para distintas cosas. Uno de esos ejemplos es el Chantén, el que tienen acá marcado, que me sirve para varias problemáticas. Tiene varios compuestos, no hay ningún compuesto que sea tóxico o que sea jorobado, digamos, entonces la puedo tanto usar como medicinal, como hasta usarla como comestible. Pasame el otro diapo, que de paso así vemos y conocemos al Chantén. Porque el Chantén es una planta que la pueden encontrar fácilmente en sus jardines. Puede salir sola en el jardín, en una maceta. A la anterior, anda, llévame. Puede salir sola en la maceta, en el jardín o en el campito de la esquina, digamos. También la puedo encontrar. Y es una planta muy característica porque se evidencia fácil. Es siempre una roseta de hojas como la que están viendo. Si está en flor, lo único que se ve, digamos, que llama la atención de las flores, en realidad es el palito que sostiene a todas esas flores, que son esos palitos que aparecen en el medio. Son flores mínimas, que no tienen ni pétalos, o sea, que no llaman la atención. Ese palito está lleno de florcitas chiquititas y después ahí se van a formar los frutitos y las semillitas. Pero la roseta de hojas tiene algo que es muy característico. Primero que no pasa de eso. Siempre va a ser una roseta de hojas y no va a tener un tallo prominente ni nada por el estilo. Y segundo, el tipo de hojas tienen una nerviación muy particular, que es la que están viendo ahí. Si ustedes ven la foto, van a ver que si bien desde el pecíolo salen como todas juntitas las venas, después se empiezan a separar y se mantienen casi paralelas. Y todas las venas tienen el mismo grosor, digamos, o la misma importancia. Eso es como muy característico y específico del Chantén, que no van a encontrar en ninguna otra planta que crezca silvestre o que sea nativa nuestra, en estas latitudes, que sea parecida. O sea, pueden encontrar varias plantas que son una roseta de hoja, que son hojas medio rugosas, medio pilosas, y qué sé yo, pero la venación va a ser distinta. La venación va a ser la típica venación de hoja, cuando hacemos un dibujito de una hoja, aparece una vena media principal y de allí irradian las venas secundarias, terciarias y demás. En el Chantén es muy característico lo que ven ahí, que las venas son casi paralelas y del mismo grosor. Es una planta que ha venido
Se cree que ha venido con intención desde Europa, porque se usó mucho y se sigue usando en Europa, que acá le gustó el lugar, como si uno dijera el diente de león, también vino en algún momento de Europa, le encantó esta zona, se quedó y creció y proliferó, por eso nos aparece en cualquier lado. Se la considera ruderal, ruderal viene de ruta, de camino, digamos, quiere decir que es la que aparece cuando hay algún disturbio, y como nosotros vivimos en una zona disturbada por excelencia, este tipo de plantas son las que más van a aparecer silvestres, digamos, ¿no? O sueltas, sin que yo las siembre. Lo que yo pongo, bueno, lo pongo, lo cuido, etcétera, pero las que salen solitas, sin ser sembradas, específicamente, son todas estas que se aguantan esos sistemas disturbados. Y de esta planta lo que tiene de interesante es que tengo doble droga vegetal, digamos, esto que hablábamos recién de que podía ser o la planta entera o una parte de la planta en especial, acá tengo dos cosas distintas. Por un lado tengo la hoja, que uso como medicinal, y por el otro tengo las semillas. Entonces tengo para jugar con las dos cosas. Las semillas, en algunas farmacias todavía se pueden encontrar, si uno pide semillas de Plantago Xylum o semillas de Zaragatona, les van a dar semillas de Chantén. Específicamente va a ser de la especie Xylum, porque es la que más produce semilla, produce más mucílago, más gel en esa semilla, pero sirve para la constipación, así como ahora por ahí se conocen las de lino, que se ponen en remojo en el vaso de agua la noche anterior, o en la actualidad está mucho la chía también con esa modalidad. Acá pasa lo mismo, digamos. Antiguamente se usaba más la de Plantago que las de lino y chía. Ahora por ahí se reemplazaron más las de lino y chía porque son más grandes, porque son más productivas, etc. Pero si uno tiene el chantén en su casa, puede hacer eso con las semillas de chantén, que son mínimas, pero no importa, después cuando la pongan en agua se van a hidratar y van a quedar todas como en un gel, y eso es lo que se toma para ayudar en la constipación. Ahora, es una planta que ya tiene también historia de uso medicinal. O sea, no es, Dioscórides la menciona para varias problemáticas, para las aftas, uno la puede poner directamente, para los problemas de asma, de bronquios en general, etc. Pero también van a encontrar que si me pongo a buscar, digamos, Plinio la nombró, Dioscórides la nombró, Teofrasto la nombró, o sea, hay un montón de estos eruditos, estudiosos de los yuyos medicinales, que son como los padres de las plantas medicinales, la farmacología, etcétera, o la medicina mismo, que ya la usaban y la conocían. Pasame a la otra diapo. Y así les cuento ahí, porque entre lo que tenemos también están los efectos farmacológicos u acciones farmacológicas generales. Que así como decíamos hace un ratito, que la dedalera tenía prácticamente un único efecto, que no podía jugar con esa planta, y que únicamente se iba a usar para el corazón y con sus restricciones, esta planta es casi lo opuesto, casi que me sirve para todo, digamos. Es casi una panacea, como el jengibre, más o menos. Entre lo que van a encontrar, ayuda como antiinflamatoria, sirve como antimicrobiano, tanto frente a bacterias como a hongos y hasta virus, es de los que me sirven, por eso es nombrada anteriormente para los herpes. El herpes no deja de ser un virus, entonces yo en el herpes, cuando siento que me está saliendo, puedo machacar directamente la hoja y ahí tratar de frenar el crecimiento de ese virus. No lo voy a matar, nada mata el virus, pero sí frenar esa proliferación. Después ayuda para todo lo que sea problemáticas bronquiales, lo que hace es, ayuda como broncodilatador, ayuda a como humectar, digamos, y ablandar todos los epitelios, eso es un carácter emoliente, y con ese efecto lo que hace es mejorar el transporte del mucus, en realidad, en el bronquio. Entonces evita esa tos seca, ayuda a liberar flemas, ayuda a liberar mucus, porque lo que hace es ablandar todo eso y ayudar a eliminarlo. Ahora, también ese carácter emoliente, digamos, ese efecto de hidratar, de humectar, ayuda en la parte gástrica cuando hay úlcera, cuando hay acidez, cuando hay hermadidiato, cuando hay problemáticas de acidez que lastiman el epitelio
del estómago, bueno, ahí me sirve también el Yantén, de la misma manera que me serviría el gel del aloe, por ejemplo, que mencionábamos antes. Y después también, si me quemo, si me lastimo, la lastimadura que comentaba Nati hace un rato, también viene bien, porque no solo hidrata, baja el calor si es una quemadura, sino que ayuda también en la reepitelización de esa herida o esa quemadura. Es de las plantas que yo puedo también machacar, si la tengo en fresco, machaco en el momento y puedo ponerla localmente, por ejemplo. Pasame a la otra diapo. Que ahí les cuento algunas de las acciones etnofarmacológicas que van a encontrar. Van a encontrar muchas más. Acá nombro solamente algunas. Que cuando uno charla con la gente, digamos, o cuando va buscando en los libros, les van a ir apareciendo. Entre ellas, y por ahí la más usada, es esto de hacer infusión de hojas, o sea, simplemente saco la hoja fresca o seca, de última, si no tengo fresca en ese momento, puedo secarla y guardar, esa planta seca o fresca, la hago en una infusión, hago un té, o sea, caliento el agua, y una vez que está caliente ese agua, lo vierto sobre el yuyo, lo dejo un ratito descansar, cuelo y luego la uso, y eso se bebe para todo lo que sea problemáticas digestivas, desde la acidez que nombrábamos hasta problemas de digestión pesada, problemáticas hepáticas, renales, porque ayuda también en la parte de limpieza y purificación, todo lo que tenga que ver, que comentábamos de tos seca, anginas, laringitis, todo lo que tenía que ver con las problemáticas bronquiales. También van a encontrar esto que les decía, de que la gente la usa, a las semillas particularmente, las pone a hidratar la noche anterior y luego se bebe a la mañana ese vaso con todas las semillas hidratadas para las problemáticas de constipación. Después también van a encontrar esto que nombrábamos para las heridas o para las quemaduras. Si tengo la planta en fresco, la aprovecho en fresco. Esto de machacarla y ponerlo sería un cataplasma en fresco. Si yo por ahí tengo la herida muy, muy fea y me da cosita poner directo, puedo hacer un cataplasma machacando la hoja, o si la tengo en seco, hirviéndola, y con eso envolverle una gasita y poner esa gasita sobre, o bien colarlo directamente y embeber una gasa, ya dejo el yuyo pero tengo ese agua, embebo una gasa y la pongo localmente, eso sería un fomento, por ejemplo. O sea que tengo distintas formas para actuar. Y lo otro que tiene la planta, que también es interesante para tener en cuenta, es que es comestible. O sea que son de esas que van a encontrar a veces que le dicen maleza, pero que en realidad es un yuyo. La palabra yuyo deriva del guaraní, que quiere decir planta medicinal. O sea que en realidad si decimos que nos curamos con yuyos, estamos usándola bien al término, o que como yuyo en este caso también puede servir. Y si la conocieron como maleza, ahora la pueden empezar a llamar como bueneza, como pueden buscar a Eduardo Rapaport, que fue un biólogo de nuestra facultad, que se fue a vivir al sur, pero que trabajó sobre todas estas malezas comestibles, entre paréntesis, y la van a encontrar también. Y es una planta que lo que voy a usar como alimento son las hojas, son muy interesantes porque además las hiervo y queda, o las sofrito, digamos, las rehogo y queda bastante de planta. No te pasa algo, como la borraja, por ejemplo, que no te queda nada, esta queda algo más. La puedo usar directamente en croquetas, lo puedo cortar finito, en fresco y ponerla en ensalada. La puedo usar rehogada o al vapor, apenitas al vapor, en rellenos, desde relleno de ravioles hasta tarta, tortillas, etcétera, digamos, la puedo meter en sopas. Tengo diversidad para trabajar con ella como si fuese, imagínense, una espinaca. Y suele ser no solo con buen nutrimento, sino que la mayoría de las hierbas que conocemos como maleza o bueneza o yuyo, les va a pasar, suelen ser hasta más nutritivas que las verduras. Las verduras, como han pasado por tanto proceso de cultivo, de domesticación y de más que nada búsqueda de que sea cada vez más planta, en detrimento de lo que pueda tener adentro, estas plantas
suelen ser más interesantes porque suelen ser más nutritivas. Esta, por ejemplo, entre otras cosas, tiene muy buena cantidad y buena calidad de ácidos grasos. Es de las que ayuda a bajar el colesterol comiéndola. Entonces, es otro puntito, digamos, otro porotito que se le suma a estos yuyos, que son como duales. Lo como, me alimento con él y también me sano, que es como lo ideal. Pasemos, si quieren, a la otra diapo. Bien. Como para entrar ya en algo más químico. Nos vamos un poquito más adentro de lo que era la droga vegetal que habíamos dejado arriba. Bien. Sí, como que venimos planta, después droga, bueno, y ahora la pregunta es qué es un principio activo. Capaz que son como muchas palabras, pero bueno, un principio activo es, como mencionamos anteriormente, es un metabolito. Las plantas producen dos tipos de metabolitos, metabolitos primarios y secundarios. Los primarios cumplen funciones esenciales para las plantas, que serían hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos. Y los metabolitos secundarios, ¿cómo? No, me parece que no. Ah, perdón. Y los metabolitos secundarios, que son los principios activos con los cuales vamos a hablar ahora, tienen la característica de no cumplir una función esencial en la planta, de manera que si no está, no es letal para la planta. Y se la define, a estos metabolitos se la definen como sustancias químicas, que pueden ser, o mezclas de sustancias también, que pueden ser de origen natural, o sea que naturalmente la planta las sintetice. Biogenético es cuando directamente se produce el organismo que produce ese metabolito en el laboratorio, o sea, se cultiva ese organismo que produce lo que yo quiero en el laboratorio. Eso es biogenético. Sintético es cuando directamente copio el metabolito o el principio activo, lo copio directamente en el laboratorio, lo hago completamente a partir de elementos químicos jugando en el laboratorio. Semisintético es más o menos lo que hablábamos hoy, en donde copio una parte o sea, reemplazo como lo del ácido salicílico de la corteza del sauce, y que además tiene un efecto farmacológico, ese principio activo específico, y que se emplea para la medicina humana. Y bueno, en realidad hay un montón de drogas vegetales que en conjunto, o estos principios activos pueden actuar o solos o en conjunto generar varias reacciones, ¿no? Varias acciones en el organismo, o sea, por esta cuestión de que sean simples o compuestos. Entonces se pueden combinar varias drogas vegetales para varias acciones. Sí, o a veces, como veíamos recién en el Yantén, que tenemos en una misma planta, en una misma droga vegetal, si yo digo hoja, tengo varios compuestos que me dan varias acciones. Claro. Y a veces incluso las acciones se modulan entre ellas, etc. Ahí yo, por ejemplo, muchas veces cuento el efecto que tiene el té común, té negro. ¿Qué pasa? Cuando yo me hago un té y dejo el saquito, dejo las hebras, lo ideal sería tener las hebras y no comprar el saquito. Dejo las hebras 2-3 minutitos en el agua caliente, va a ser una cosa, va a tener un gusto ese té, y va a tener un color y va a tener un efecto. Si yo me olvido el saquito o las hebras puestas en el agua caliente, me fui a colgar la ropa, después hice no sé qué, y después volví, además de que va a estar frío mi té, va a tener otro color, va a tener otro sabor, y va a aparecer otro efecto. Y ahí es donde podemos ver este juego que puede haber entre los distintos principios activos que tiene una misma droga vegetal. En el caso del té, la teína es probablemente lo que la mayoría de ustedes conozcan o hayan oído alguna vez que contiene el té, que es un alcaloide, que es un estimulante suave, que es menos estimulante, digamos, que el café, pero en realidad me dura más tiempo.
Con lo cual, esto me quiere decir que si yo necesito estar despierto toda la noche, lo que me conviene tomar es té, no café. Pero si yo tengo que estar muy despierto porque tengo que manejar en la próxima hora o media hora, ahí me tomo el café. Porque me va a mantener más despierto, me va a hacer un pico más alto de estimulación, pero va a durar menos tiempo. En cambio, el té es menos alto el pico, es más bajito, pero me dura más tiempo. Ahora, si yo me olvidé el saquito en ese té, el té va a estar, además de frío, va a estar más oscuro y va a estar asquerosamente áspero. Esa va a ser la sensación que yo voy a tener en la boca, digamos, que está como áspero. Y esa aspereza, digamos, que es un efecto astringente, el que me da esa sensación, me la dan los taninos. El té, entre otros compuestos, tiene taninos. Los taninos son compuestos que tiñen, por eso el té me tiñe, al igual que pasa con el café, con la yerba mate, etc. Tiñen las telas, tiñen el papel. Y cuanto yo más tiempo deje en agua caliente ese té, más van a empezar a salir los taninos. Si yo lo dejo poquitito, el té en agua caliente, salen más rapidito, porque son más fácilmente solubles. La teína, esos alcaloides que me ayudan a activarme, y el tanino le va a costar salir, entonces no va a salir mucho, va a teñirme poquito. Y la astringencia, cuando yo lo tome, va a ser menor. Si yo me olvido el saquito, cada vez sale más tanino, me tapa el color, me oscurece el color, me da la astringencia, y otro efecto que voy a tener ahí es que terminan inhibiendo directamente el efecto de los alcaloides que yo quería. Y por otro lado, ese tanino tiene otra acción que aparece, u otras acciones que aparecen. Por un lado, una acción antidiarreica. O sea que cuando yo tengo una descompostura y me tomo un tecito, ese tecito tiene que ser un té recontra negro, áspero y asqueroso. Y si yo tengo, por ejemplo, problemas de conjuntivitis, que es la típica, nos limpiamos con un algodoncito con té, también lo tengo que dejar que quede negro y asqueroso, porque el tanino es el que me da ese efecto antibacteriano y antibichos en general para ayudar a la conjuntivitis. Entonces, cuando quiero disfrutar un té, me quedo al lado del té y espero 2-3 minutitos y saco el saquito o saco las hebras. Si lo tengo que usar como medicinal para otras cosas, como antibichos o como antidiarreico, ahí dejo que los taninos hagan su efecto. Van a terminar eliminando el efecto de la teína, el efecto del alcaloide. Pero bueno, yo ahí lo estoy queriendo para otra cosa. Pasemos al otro ejemplo, si querés. Ahí está. Y acá, para que no se queden con que solo existen, digamos, 2 o 3 principios activos, en realidad hay un mundo de principios activos, de estos compuestos que generan las plantas para ayudar a combatir distintas problemáticas que tienen a su alrededor. O sea, como decía Nati, las plantas podían producir metabolitos primarios, que son los que necesita cualquier ser vivo para vivir, ¿no? Los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, etcétera. Y las plantas tienen esta posibilidad, y algunos animales tienen esta posibilidad, sobre todo porque no se mueven, de generar otros compuestos que son en general bastante intrínsecos, complicados y demás, que llevan bastante energía de hacer, que en su momento se pensaba que los hacía porque sí, porque se los miraba desde el etnocentrismo, como nosotros hacemos cosas porque sí, entonces las plantas también, o hacían al pepe, digamos, o eran restos de su metabolismo, etcétera, hasta que se empezaron a estudiar. Y ahí en realidad se vio que la mayoría de los compuestos que hacen las plantas los hacen con total intención para, muchas veces, o defenderse de un depredador, o para que no me coman, digamos, o para soportar bajas temperaturas, o para soportar altas temperaturas, o para soportar mejor el calor, el frío, el agua, la sequía, etcétera, digamos. Para todo eso pueden generar estos compuestos activos. Y entre ellos nombramos algunos como para que tengan un pantallazo, pero sepan que hay muchos más principios activos que nos llevaría años dilucidar, digamos, o comentar.
Por ejemplo, tienen fenoles y ácido, gran grupo de fenoles y ácidos fenólicos, en donde entre otros nombramos al sauce. El ácido salicílico es un ácido fenólico. Ahí adentro también pueden encontrar los compuestos que nos ayudan en la parte digestiva, hepática sobre todo, de la alcachofa, o varios de los compuestos que tiene el arándano para las problemáticas urinarias, etc. Aceites esenciales, que después vamos a hablar, pero podemos dividirlos en como dos grandes grupos. Los aceites esenciales que son florales, que tienen que ver con el jazmín, la rosa, etcétera, que tienen que ver en general con la atracción a los polinizadores, y los que no son florales, que en general van a tener que ver con otras cosas que no sean atracción en la polinización. Igual ahora vamos a desglosar un poquitito más en lo que son aceites esenciales. Ahora, también hay alcaloides. Alcaloides es un mundo enorme, en donde pueden encontrar que se unen por lo químico, digamos. En general estos grandes grupos de principios activos se unen por la cuestión química. El compuesto es similar, tiene una base similar, reacciona de una manera similar al agua, al aceite, al alcohol, al frío, al calor, al ácido o a la base, y entonces eso lo define como principio activo. Pero no siempre van a tener que ver con, o va a ser definido por el efecto farmacológico. En algunos casos puedo encontrar que más o menos tienen el mismo efecto, en otros pueden tener efectos opuestos. Ese es el caso de los alcaloides. Dentro de los alcaloides puedo tener al té, al café, a la guaraná, a la yerba mate como estimulantes, pero también puedo tener a la maracuyá o pasionaria, o a la mandrágora como relajante, o los que son la iosina, la escopolamina, no me acuerdo cuál es la otra, que encuentran en las solanáceas, en el floripondio, bueno, la mandrágora también está en ese grupo. Probablemente han escuchado alguna vez esto de no comer la papa brotada, o si ya está verde. Bueno, tiene que ver con esto. La papa está dentro de un grupo que son las solanáceas, que todas suelen tener muchos tóxicos, y cuando ya empieza a hacer fotosíntesis la papa, empieza a producir estos alcaloides tóxicos, por eso no hay que comer los brotes ni la parte verde. O sea que van a encontrar, dentro de los alcaloides hay alcaloides que son usados, por ejemplo, dentro de los curares, para matar presas, digamos, porque son paralizantes. O sea, hay un mundo enorme de efectos dentro de los distintos alcaloides. Y se denominan alcaloides en realidad, aunque sean con efectos distintos, por ciertas características. Tienen nitrógeno, son básicos en general, son amargos, se diluyen muy fácil en agua, etc. Esas características químicas, digamos, o físico-químicas, hacen que las meta en la cajita alcaloides, por así decir. Va a pasar lo mismo con otros compuestos. Subímelo nuevamente. Por ejemplo, los flavonoides y relacionados. Flavonoides y relacionados también hay un montón, y hay varios efectos, pero la mayoría están relacionados con la cuestión anti-age, o anti-envejecimiento, digamos. Son los que ayudan como antioxidantes. Todas las frutas, y sobre todo cuanto más color tenga la fruta, van a tener flavonoides y van a ser antioxidantes. Por eso no hay mejor efecto o pastillita antioxidante que cualquier fruta que compren, más aún en un lugar orgánico, o mejor que saquen de su jardín. Digamos, cualquier planta que produzca frutos, desde una plantita de frutilla que la tienen en una maceta, hasta un árbol de durazno, digamos, dependiendo del espacio, cada uno tendrá lo que puede, no hay mejor antioxidante que esos. Y otras cosas que hacen muchos flavonoides, por ejemplo, es ayudar a mejorar la situación de las venas. Cuando hay varices, arañitas, piernas cansadas, etc., hay todo un grupo de flavonoides, en donde están el ginkgo biloba, el castaño de India, por ejemplo, que son los que me ayudan a mejorar los capilares venosos. Eso entre varias otras acciones, pero les nombro, nada, como para tener un pantallazo de lo que puede haber. Después tienen, por ejemplo, saponinas. Las saponinas son las que con las que hacemos jabón, los jabones naturales. Está el palo jabón, o el coquito de jabón, que son conocidos, o las semillitas de timbó, que son los nuestros, digamos,
los que tenemos en Argentina. Está la saponaria, que es una plantita que nuestras abuelas tenían, es una plantita herbácea de flores muy simpática como ornamental, que tenían la mayoría de nuestros abuelos porque justamente es una planta que se vino de Europa con ese uso, ese doble uso, ornamental y para usarla como jabón. Y acá en el noroeste, en nuestra zona del NOA, y Bolivia, Perú, tenemos el uso de la quinoa, que la quinoa es muy conocida. Seguramente si alguien usó quinoa, escuchó esto de lavarla 7 veces, etcétera, hasta que deje de sacar espuma. Bueno, esa espuma tiene que ver con que tiene saponinas en la parte de afuera de la semillita. Entonces siempre necesita enjuagues para liberar esas saponinas. En el NOA, en donde se produce, y en las zonas de Bolivia donde se produce la quinoa, muchas veces ya se les da un preenjuague. Entonces ya vienen prelavadas, por así decirlo. ¿Y por qué se les da ese preenjuague? Primero para ya darle una limpieza mayor con eso y eliminar algunos palitos también, y qué sé yo, y llevarla mejor a la producción. Y por otro lado, porque usan ese agua jabonosa que quedó de esa lavada de la quinoa para lavar. Digamos, con ese agua después se lavan desde la ropa hasta otros utensilios. O sea, en zonas productoras de quinoa se aprovecha realmente esa saponina o ese jabón que tienen en la cubierta de la semilla. Otros compuestos son, por ejemplo, los taninos que mencionaba recién, lo que tenía el té, el café, etcétera, que ya vimos que son compuestos que por ahí salen en agua caliente, pero les tengo que dar un tiempo, o sea que probablemente si quiero taninos de una planta voy a tener que ponerle a hervir un tiempo. Van a teñir, en general tienen esa capacidad, digamos, siempre son tintorios, también son taninos los que se sacan del quebracho y de muchas plantas con las que se tiñen y se curten cueros, pero son taninos ya más grosos, digamos, que no nos vamos a tomar, pero dentro de los taninos que sí consumimos están en la mayoría de los yuyos, que yo cuando me hago el té, o hago una decocción, pongo el yuyo a hervir en agua, me da un color intenso, y que no se va con los lavados, suele ser tanino. Que me puede dar distintos tonos, verde, amarillo, ocre, etc. Pero ahí también voy a tener la yerba mate, el té, el café, etc. Y suelen tener estos efectos que mencionábamos, ser astringentes y ser muy buenos antibichos. Entonces también, por ejemplo, me servirían como para limpiar un ojo, una conjuntivitis, o que me haya entrado alguna porquería en el ojo, puedo también limpiar una herida. Ahí también volvemos a este tríptico de preguntas que comentaba Nati. Si tengo una herida y tengo té, bueno, entonces ese té lo voy a tener que dejar, lo voy a tener que hacer en una infusión y dejarlo mucho tiempo, o más vale lo hago en una decocción, y con ese té en decocción me hago una limpieza de esa herida para ayudar a no infectar esa herida. Entonces ahí, dependiendo también, en este caso, de qué tengo, va a ser cómo lo uso y cómo lo aplico. Cómo extraigo el compuesto de la planta y cómo lo aplico. Y por último, otro de los que van a encontrar, que también lo hemos nombrado, son los mucílagos. Los mucílagos, el bien evidente es el aloe vera, el gel que tiene adentro el aloe vera. Ese es como bien característico. Ahora también lo nombramos en el chantén, tanto las hojas como sobre todo las semillas, tienen ese mucílago, es como un gel. Y también lo van a encontrar en las semillas de lino, en las semillas de chía. Vieron que cuando comemos esas semillas por ahí nos quedan entre los dientes y queda como una gelatina alrededor. Bueno, eso es el mucílago. Por eso también el lino y la chía se está usando para la constipación de la misma manera que se usaba antiguamente el chantén. Vienen de lo mismo. Ahora, así como nombramos estos compuestos activos, en realidad hay muchísimos más. Es como para darles un pantallazo de que todo esto puede estar adentro de las plantas. Esto y mucho más. Pasame si querés a la otra diapo, que acá hay algo interesante, me había olvidado de esta diapo. Adelante de todo habíamos nombrado el fármaco y una de las plantas que conocíamos como buscapina.
Y acá lo que quería mostrar, una vez que ya sabemos qué es un principio activo y que hay un montón de principios activos distintos, lo que sí nos pareció interesante con Nati es contrastarles, en este caso, ese fármaco de buscapina, qué tiene a la hora de hablar de principios activos y qué tiene la planta que les mostramos. El fármaco tiene un alcaloide que se llama iosina, que sale de las solanáceas, como les contaba hace un rato, que te lo encuentra, en este caso la mayoría salen del chamico, que es un yuyo que sale y se cultiva fácil, que tiene mucha cantidad de iosina y es fácil para extraerla, digamos, pero lo tiene la papa, lo tiene el tomate, lo tiene el ají, lo tiene en mucha menor medida porque tiene otros alcaloides, el tabaco, las tiene el floripondio, los tienen estos mandrágora, belenio, belladona, que eran las plantas europeas conocidas como las de las brujas en la época del medioevo, bueno, toda el Datura Metel, todos ellos las tienen. Y en muy bajas dosis, si bien en altas dosis puede ser peligroso, porque se genera lo que se llama delirio atropínico. En la medicina, en bajas dosis, se usa mucho primero como antiespasmódico. En este caso, el efecto, lo que logra tener el fármaco buscapina es sedar todas las musculaturas del estómago, entonces evita los espasmos del dolor de panza. Eso es lo que genera en realidad la buscapina, fármaco. Es eso, dormir, digamos, a la musculatura de la panza. Pero también van a encontrar que se usan estos alcaloides para hacer el fondo de ojo, porque son los que generan la dilatación de la pupila. Es una de las características también de los delirios atropínicos. En medicina, digamos, o en realidad en las guardias hospitalarias, los médicos definen o diferencian a un pibe que vino totalmente pasado de chupi, de uno que viene, que se ha ingerido alguna de estas plantas que tienen estos alcaloides, sobre todo por la dilatación de las pupilas. El que está recontrapasado de chupi no va a tener nunca dilatación de pupilas. El cambio, el que tomó algún tipo de solanácea, el que tomó el famoso té de floripón, sin saber evidentemente lo que estaba tomando, bueno, va a parecer que está en pedo, digamos, pero va a tener una dilatación de pupilas. Y esa diferencia va a ser clave, porque el tratamiento es totalmente distinto. Rápidamente el que está pasado con estos alcaloides tiene que ser tratado de una manera específica para limpiarle del cuerpo los alcaloides. En cambio, si es por alcohol, se limpia el cuerpo con otras cosas, digamos. Entonces, solamente con ese otro efecto, la dilatación de las pupilas, yo puedo diferenciar uno y otro. Volviendo a mi fármaco buscapina y a mi planta de buscapina, la que le mostramos arriba, que les dijimos que en realidad podían haber varias plantas de buscapina, pero les nombramos una, se llama Parietaria debilis, que también, así como le decimos buscapina, la van a encontrar como hierba de los muros, o hierba caracolera. Caracolera porque es típico, cuando pasa el caracol le deja bien marcada la baba del caracol. Y hierba de los muros porque la van a encontrar, después googleenla, porque van a ver que seguro la tienen y la han sacado como yuyo de sus jardines. Aparece en todo agujerito de las plantas viejas en las paredes, aparece en cualquier maceta, en la tierra en el medio del jardín, aparece solita, aparece mucho en las pilas de escombros en las calles, y por eso está tan asociada, digamos, a lo calcáreo, las paredes, los restos de paredes, etc. Por eso lo de hierba de los muros. En ese caso hace asociación a dónde la encuentro. Ahora, esa planta no tiene los compuestos que tiene el fármaco buscapina, tiene muchos otros compuestos, tiene glucósidos, tiene flavonoides, tiene mucílago, tiene taninos, tiene ácido fenólico, tiene muchas otras cosas. Ahora, todo ese conjunto de compuestos hace que ayude a bajar los espasmos de la panza. Va por otro lado, digamos, el efecto, pero el fin es el mismo, me baja el dolor de panza, me ayuda en la digestión. Así van a encontrar varios. Lo mismo les va a pasar si encuentran una planta que le digan Sertal. No es que de esa planta sacan el compuesto activo que meten en el fármaco Sertal, sino que más bien tengo el mismo efecto, entonces puedo usarla de la misma manera, aunque venga de cosas distintas.
Pasó. Y ahora sí, pasemos al grupo de los aceites esenciales. Los aceites esenciales, hace un ratito dijimos que en realidad son uno de los tantos grupos de principios activos que hay en las plantas. Y tienen una particularidad que no tienen las otras plantas, los otros compuestos activos que vimos, que en realidad son los menos solubles de todos los que tenemos, de todos los compuestos activos que hay, los aceites esenciales son los menos solubles en agua que hay. En realidad, para extraerlos perfectamente, yo los tendría que sacar con solventes apolares, sea grasa o aceite. Podría sacarlos en alcohol, pero no voy a extraer absolutamente todo de la planta. Ahora, yo meto yuyos con aceites esenciales en el mate, y seguramente ustedes se han hecho tecitos varios con plantas que tienen aceites esenciales. La mayoría de las plantas que huelen tienen aceites esenciales. El cedrón, la menta, piensen, todo eso lo metemos, la manzanilla. Hacemos un té con eso y sale algo. Gusto le siento, aroma le siento. Ahí en realidad no es el agua la que interviene, sino más que nada es el calor. El calor hace que se rompan los lugares en donde está el aceite esencial y se termine liberando ese aceite al agua, y por eso podemos aprovechar un poquito ese yuyo. Si yo la misma cantidad de yuyo la metiera en aceite y le diera tiempo, probablemente salga mucho más aceite esencial a ese aceite en donde estoy metiendo, si le doy el tiempo, ¿no? Porque al ser más afín va a querer ir más para el lado del aceite. En el caso del agua, si yo lo dejo en agua fría, probablemente no va a tener ni gusto ni sabor. Si yo lo dejo en agua fría, pero machaco, ahí en realidad lo que hago es romper físicamente los lugares en donde estaba el aceite, y entonces lo libero al medio por eso, por algo físico, pero no por el agua, digamos. O sea que puedo jugar con eso y tener en cuenta que, bueno, si quiero usar algo de yuyos en frío, voy a tener que machacar sí o sí. Si lo quiero usar para un tecito, y bueno, le tengo que dar un calor suficiente para que en el té los lugares en donde está el aceite se rompan y se liberen a ese agua caliente. Eso tenerlo en cuenta. Y huelen, y les decimos aromáticos, porque son aceites volátiles. Cuando Nati comentó los distintos compuestos activos que podíamos encontrar, ella nombró aceites volátiles o aceites esenciales y aceites fijos. Cuando uno habla de aceite fijo, habla de todos los otros aceites que no son aceites esenciales. El aceite de jojoba, de oliva, de palta, todos los aceites que usamos o en cosmética o como alimento, son aceites fijos, digamos, no se evaporan. No huelen, huelen un poquito, pero no se evaporan. Estos aceites esenciales tienen la particularidad de que como son volátiles, se evaporan, se van al medio. Y acá hay algo que puede ser interesante para tener en cuenta. Como el aceite esencial siempre se evapora y no me queda nada, yo puedo saber si un aceite esencial que tengo es buena calidad o no, si es puro por completo, mejor dicho, o si está diluido en algún aceite fijo, poniendo una gotita en un papel y dejando ese papel orear. Puede llevarle un día, fácil. Y cuando yo al otro día voy al papel y miro el papel, ¿no me queda la huella característica oleosa, o sea, el lamparón de grasa? Eso quiere decir que el aceite es puro, puro, puro. Tan puro era que era todo aceite volátil y se volatilizó. Si a mí me queda el lamparón de grasa, quiere decir que ese aceite no es puro y está diluido en algún aceite fijo. Entonces, cuando yo lo pongo sobre tela o papel, me va a dejar lo que se llama mancha oleosa, deja el lamparón de grasa. Otra cosa a tener en cuenta, ya que estamos, que va a aparecer en la otra diapositiva, pero ya que estoy con esto lo digo ahora para no olvidarme, es que los aceites esenciales puros son tóxicos. Yo no puedo tomarme el aceite esencial. Y tampoco puedo ponerme el aceite esencial una gota directo a la piel, porque probablemente me haga una reacción alérgica. Siempre tienen que estar diluidos cuando los voy a usar. O,
si los voy a usar muy, muy, muy diluidos, sea, por ejemplo, una gota de aceite esencial puro en 3 litros de agua para tomar en infusión, escucharon lo que dije, ¿no? Una gota de aceite esencial en 3 litros de agua. Es nada, pero si ustedes tienen algo puro, 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 es así, digamos. Y si no, para el resto del cuerpo lo uso diluido en un aceite, que puede ser desde un aceite de cocina a un aceite de almendras para masajes, etc. Ahora, después la otra es cómo consigo ese aceite esencial puro. El aceite puro viene de destilación, viene de varias técnicas, pero la más barata es la que más podemos conseguir, porque si no, no podemos pagarla directamente las otras técnicas, es por destilación por arrastre de vapor. Eso lo que hace es, se mete en una batea especial, en una olla especial, que tiene un solo agujerito con una canulita, el yuyo y agua, y eso se lleva a hervir, se lleva a generarse todo vapor. Ese vapor pasa por esa canulita, digamos, y se va enfriando por una manguerita y va cayendo a otro recipiente. A medida que se va enfriando, como el agua y el aceite, digamos, no se llevan, se van a separar. Entonces me va a quedar en una colección, digamos, en una segunda cacerolita, va a ir goteando eso que sale del vapor de la primera olla, y va a ir separándose por simplemente densidad, el agua me va a quedar abajo, el aceite me va a quedar arriba. Ese aceite que me queda arriba va a ser puro puro, porque yo lo único que metí en esa olla fue el yuyo y agua. Ese aceite puro es muy costoso, entonces después en general, la mayoría de los que lo venden van a diluirlo en algún aceite fijo. Cuando es buena calidad, va a ser muy poco diluido y va a ser diluido en un aceite que se pueda utilizar, que se pueda consumir. Desde un aceite de oliva a un aceite de almendras. Dependiendo del uso que le quiero dar, puedo. Ahora, cuando es un uso que no va a ser para uso medicinal, sino para poner en el hornito, para tirar en un aromatizador ambiental, etcétera, ahí va a estar diluido, muy diluido, pero además va a estar diluido en un aceite que no es aceite comestible, va a ser un aceite de petróleo, porque son baratos. Entonces, nunca utilicen en uso medicinal o para el cuerpo, o como aromaterapia, tocando su cuerpo, los frasquitos de aceite que uno compra en la feria o en una santería, etcétera, porque esos tienen el fin solo para hornitos y todos ellos van a estar diluidos en aceites de petróleo. No va a ser un aceite que podamos consumir, va a ser un aceite tóxico. Hay en el mercado, está Just, pero bueno, uno tiene que dejar media casa para cuando compra un aceite esencial. Lo que tiene es que realmente usas una gota. Pero después están apareciendo en el mercado otras alternativas. Está Madreselva, por ejemplo, que tiene buenos contactos y tiene buenos aceites, anótenselo, es interesante, son un grupo de chicas que salieron de la facultad, que han hecho los cursos que yo doy, por ejemplo, y además otras tantas, digamos, y que están haciendo desde productos de cosmética hasta vendiendo aceites esenciales que tienen buena calidad y buen precio. Acá en La Plata también tienen los de Esencias del Bosque, que también son buena calidad, como para tener, digamos, dos alternativas de, si quieren comprar, vayan y compren bueno. Y siempre recuerden eso, se usa muy poquito porque están recontra puros, son tóxicos en estado puro y siempre van a tener que diluirlo. Si lo tomo, lo diluyo una gota en 3 litros de agua. Si lo uso para el cuerpo, es una gota para, en general se calcula, una gota de aceite me va a servir para untarme completa con una crema que lleve esa gota de aceite mezclada. O sea que me alcanza y me sobra para muchas veces. Eso ténganlo en cuenta. Ahora, volviendo a la diapo, comentamos que los aceites esenciales eran insolubles en agua y que eran justamente de todos los aceites, de todos los principios activos, eran como los únicos que no son solubles en agua. Eso hace
y no son para nada solubles en agua. Entonces, eso hace que la planta, que es 99% agua, una planta herbácea es 90-98% en agua, en serio. Las plantas leñosas son un poco menos, porque tienen el leño, tienen la madera, pero las plantas herbáceas realmente son 3/4 agua seguro. Esto hace que la planta tenga que buscar lugares específicos en donde meter esos aceites esenciales que no son solubles en los líquidos que tiene la planta. Entonces, específicamente, y a diferencia de todo el resto de los principios activos, las plantas que tienen aceites esenciales las tienen que ubicar en lugares concretos y específicos. Cuando yo las tengo sobre superficie, van a estar en pelitos glandulares, o sea, en una hoja, la superficie de una hoja, de una flor. Piensen en las flores de manzanilla, en las hojas de melisa, de menta, de cedrón, etcétera, que hasta a veces, en la melisa, muchas veces hasta se ven los pelos, bueno, tiene pelos de todo tipo, no solo glandulares, bueno, van a estar ahí. Ahora van a ver una diapositiva. Y si están adentro de los tejidos de la planta, van a estar ubicados en cavidades o en canales. Cavidades es cuando es redondito, canal cuando es alargado. Cavidades por ejemplo, los cítricos, ustedes en la cáscara de cítricos ven como pelotitas, en esa cáscara, esas pelotitas son cavidades oleíferas. O sea, ahí adentro de esas pelotitas está el aceite esencial. En el eucalipto, por ejemplo, también le van a ver unos puntitos. También está ahí adentro la cavidad. Y en canales van a encontrar, en el clavo de olor, por ejemplo, tiene canales a lo largo de todo el clavo, o en todas las umbelíferas. Acá tienen el ejemplo. Pásamela. Sí. Ahí tienen el ejemplo. En un lado tienen 2 pelos glandulares distintos. Incluso a veces me ayudan con otros caracteres micrográficos que tiene la planta, me ayudan para determinar. A mí me pueden traer, en el laboratorio, por ejemplo, de aplicada, nos pueden traer a veces algún yuyo para determinar, que un antropólogo estuvo averiguando, está viendo usos de las plantas, y le dieron unos yuyos todos machacados, que son casi polvo, y que solo hay hoja. Y en general nosotros los botánicos o los biólogos, si no tenemos flor, fruto, etcétera, digamos, sistemáticamente, desde lo biológico, es muy complicado de clasificar. Nosotros la forma que podemos tener es acercarnos a nivel micrográfico. Una punta pueden ser los pelos que tienen las superficies de las hojas, entre ellos los pelos glandulares. La forma de los pelos a veces me ayudan no solo de los glandulares, sino de los otros que no tienen glándulas, me ayudan a poder identificar a veces una planta, cuando tengo un cachito miserable de planta y no tengo la planta entera con flor. Por el otro lado tienen canales oleíferos. Ven que lo que están viendo ahí son 2 laminitas cortadas finitas de lo que sería una semillita de comino. La semillita de comino es muy parecida a la de un anís, un hinojo. Es un corte transversal de la semilla. Ahí lo que están viendo son 2 rodajas, digamos, en corte transversal de las semillitas. Y en el borde, fíjense que todo alrededor tiene como agujeritos cada tanto. Esos agujeritos que ven cada tanto son los canales resiníferos o oleríferos. Y yo me imagino la semilla entera, tengo todo a lo largo ese canal. Cuando yo la corto en transversal, veo el agujerito, nada más. Pero si lo hiciera el corte a lo largo, vería un tubito, digamos, todo a lo largo de la semilla. Eso es como para que vean que son tan insolubles que la planta tuvo que ver la forma de separarlos del resto de la planta, digamos, y dejarlos aparte. Esto como para que tengan una idea de a veces cómo las plantas van viendo cómo superar obstáculos. Todos los otros compuestos que veíamos circulan en la planta en general. Pueden estar más en un lugar que en otro, más en un tejido que en otro, más en un órgano que en otro, pero circulan por los sistemas de conducción que tiene la planta. En este caso no circulan, se producen y se quedan alojados ahí, en donde están, o en el canal, o en la cavidad, o en el pelo glandular. Pásame a la otra diapo, que ahí vamos a charlar, que es la última diapo, creo. Y vamos a ver, en parte, primero,
por qué la planta produce estos aceites esenciales, si les cuesta un fangote de tiempo y energía hacerlos, y encima le tiene que hacer un lugar especial para donde guardarlos, digamos. Tiene que haber un porqué. El porqué radica en dos cosas. Por un lado, tiene un efecto netamente anti-herbivoría, o sea, son anti-insectos. Así como el aceite esencial es tóxico para nosotros en estado puro, imagínense si va un bichito a morfarse la plantita que tiene el aceite esencial puro en sus glandulitas, en sus pelitos y demás. Digamos, la idea es, si me comes, te morís, si comiste demasiado, te morís, y si no comiste demasiado y comiste poquito, no te gustó, te cayó muy mal, te agarraste una intoxicación bárbara, la próxima no me vas a venir a comer. Esa es la idea de la planta, digamos, tiene toda una lógica. Y por otro lado, en particular, lo que se vio con los aceites esenciales es que tienen relación con los cambios de temperatura, y sobre todo a las diferencias de temperatura entre el día y la noche o entre las estaciones, pero sobre todo entre el día y la noche. No es casualidad que cuando yo me voy a Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, etcétera, y huelo una menta, el olor de la menta me apabulla directamente, me llega hasta lo más hondo de mi ser, digamos. Me traigo contenta esa menta de Córdoba, San Juan, San Luis, o donde haya sido, la planto en mi jardín, le busco el mejor lugar, sol todo el día, bien drenada, le pongo tierrita así sueltita y qué sé yo, a los 2 meses no huele ni un tercio de lo que olía cuando yo la traje de allá a lo lejos y hace tiempo. Bueno, eso tiene relación con esto que hablamos. La diferencia de temperaturas entre el día y la noche, o en las estaciones, estimula la producción de aceite esencial. Entonces, por eso, cuando yo me voy a zonas continentales o zonas de altura, donde hay diferenciación entre el día y la noche en la temperatura, se estimula la planta para producir más aceite, porque esa generación de aceite ayuda a mantenerle la temperatura a la planta. Y ayuda a que no se hiele, por ejemplo. Que no se hiele y que no se incendie muchas veces, pero más que nada que no se hiele. Esas diferencias de temperatura estimulan, digamos, la producción. Por eso, si yo quiero plantearme una producción de aromáticas, lo ideal es que me vaya a producirlas a Córdoba, San Juan, Mendoza, etc. Y acá, si yo me traigo una aromática, tengo que saber esto. Si tengo terraza, mejor la dejo en la terraza. La dejo en el lugar más abierto y más a la intemperie que tenga, como para que, y además de que tenga más sol, etcétera, como para que tenga la mayor cantidad de diferencia de temperatura dentro de lo que es mi hogar platense. Y por eso, adentro de la cocina o adentro del jardín interno y qué sé yo, va a estar re triste y va a producir muy poco aceite esencial. Eso, ténganlo en cuenta. O sea, que acá la planta vio que sobrevive mejor por esas dos cosas. Porque ayuda a que no se la coman y ayuda a la diferencia de temperatura. Ya mencioné esto de que son tóxicos en estado puro, y por eso tengo que tener cuidado. Y ahora, cuando voy a los efectos farmacológicos que van a encontrar en general en las plantas aromáticas, o que tengan aceites esenciales, van a encontrar un cúmulo de efectos. Van a ser excelentes antisépticos, van a ser muy buenas cicatrizantes, muchas de ellas, van a funcionar muy bien como antitusivas, van a funcionar bien como expectorantes, van a ser buenas digestivas, colagogas, relajantes, va a haber de todo. Y la mayoría tiene un combo. Si yo, por ejemplo, busco dentro de las que son relajantes, ¿cuál de todas va a tener efecto más relajante? Voy a decir, y la lavanda. El aceite esencial de lavanda es el que más efecto relajante, y más que todo el resto, o sea, va a ser también antiséptica, va a ser cicatrizante, va a ser colagoga, va a ser antitusiva, va a ser todo lo otro, pero va a ser más relajante que todas las otras. Después vienen la melisa, el cedrón, la manzanilla. Pero si yo quiero, dentro de los aceites esenciales, la más relajante de todas, digamos, voy a acudir a la lavanda. Si yo, por ejemplo, acá veo que no está, pero dentro de los antiespasmódicos y los que ayudan para eliminar gases o inflamación estomacal e intestinal,
Todas me sirven. La manzanilla, por ejemplo, seguro han escuchado que se les da hasta a los bebés, para los gases de los bebés. Que a mí me parece medio una locura, porque la manzanilla también puede ser, puede traer alergias, y en un bebé que está recién naciendo, no sabe si va a ser alérgico o no. Pero bueno, más allá de eso, puede servirme la manzanilla, pero lo que más me va a servir para disminuir los gases y para bajar la inflamación del estómago, va a ser el anís. Va a ser el hinojo, en su defecto. La manzanilla sí, también va a ayudarme. Y después de la manzanilla, el cedrón también me va a ayudar. Pero el que más efecto me va a dar de ese estilo va a ser el anís o el hinojo. Bueno, así van a tener varias. Por ejemplo, la manzanilla es muy buena cicatrizante. Es de las que sirven muy bien como cicatrizante. Antisépticas hay un montón. Ahora, si tengo que nombrar un antiséptico por excelencia, voy a ir al clavo de olor. El clavo de olor es antiséptico por excelencia en realidad por dos cosas. Por un lado, porque el eugenol, que es el aceite esencial específico que tiene el clavo, es muy buen antiséptico. Y por otro lado, porque en realidad el clavo de olor corre con ventaja con respecto al resto de las plantas aromáticas. El clavo de olor tiene hasta un 20% de aceite esencial en peso seco. O sea, cuando yo tengo un clavito de olor, el 20% es aceite esencial. Es una barbaridad en relación con otras plantas. Una manzanilla, un cedrón, una lavanda, un tomillo, un orégano, como muy buena calidad, van a llegar a tener un 2%. Una aromática de hoja, sí, un montón. Una aromática de hoja o de flor llega hasta eso, 0,2 a 2%. Las que son más heavy metal, por ahí, me voy a las especias, una pimienta, una nuez moscada, te puede llegar a un 6% al añado y ando más o menos. Y la 20%. Cosa que es una barbaridad. Me están tocando la puerta, qué oportuno. Sí. Y ahí empiezan todos los perros. Además de que el vecino decidió hoy martillar toda la pared, pero bueno, lo dejamos aparte. Eso, el vecino no tiene la culpa. Y eso que logré que las dos chicas se vayan con el padre a pasear. Bueno, otra de las cosas es, por ejemplo, expectorante y antitusivo. Expectorante es muy bueno el anís. Ahora, no hay mejor antitusivo que el tomillo o el orégano. El tomillo más aún que el orégano. No va a haber mejor antitusivo. Entonces, si yo estoy con problemas de tos, lo que más me va a convenir es acudir a un té de tomillo, que es horrible, pero puedo hacer, por ejemplo, yo me suelo hacer cuando empieza el año, un jarabe con anís y tomillo, en donde lo que hago es, pongo a hervir anís, más o menos hago medio litro en total, entonces en total de jarabe, con lo cual voy a hacer 400 centímetros cúbicos más o menos, no mucho más, o 300 puedo hacer, de agua, a la que le pongo 3 cucharadas de anís, 3 cucharadas soperas al ras de anís, eso lo llevo a hervir. Una vez que hierve, apago el fuego, le pongo 3 cucharadas soperas al ras también de tomillo, lo dejo 5 minutitos, cuelo, y luego lo llevo eso, una vez colado, lo llevo a una olla, le agrego la misma cantidad de azúcar mascabo, y eso lo llevo al hervor. Y lo hiervo como para tener una consistencia pseudo jarabe. No les, o sea, si ven que está mucho tiempo y no se hace la consistencia jarabe, lo dejan hasta ahí, es lo mismo, no pasa nada. Pero y con eso después toman una cucharada, pueden tomar hasta 3 cucharadas de postre por día un adulto. Nati, te dejo para que empieces vos con las preguntas y yo voy a atender, porque seguro que es el del aceite de oliva. Bueno, igual no... Empezamos con las preguntas, si quieren. Yo tengo una preguntita. No, una cosa antes de olvidarnos, ahora seguimos. Yo voy a mandar bibliografía a Alejandra o a Lucrecia para que después ellas puedan reenviárselas, ¿sí? Después hay otras cosas que no las tengo en formato
No fue el del aceite para de oliva. mandárselo por mail, pero bueno, nada, queríamos mostrarle no sé, lo que pasa es que no veo si ven este libro. Más de cerca. Acá. Un poquito, torcelo un poquitito de costado. Ahí. Ahí. Estoy poquito más de tratando cerca. de... Bien. disculpen, Botánica económica. Estoy Sí. tratando de sacar... Así nos vemos todos. Esperen. Pero hablen. Salir, dice, abajo. El libro es de la directora del laboratorio y la jefa de la cátedra de donde trabajamos con Laura. Este libro como que reúne todas las plantas alimenticias, plantas medicinales, plantas aromáticas, tienen ejemplos, tienen historia, mucha historia. Entonces, bueno, este es como nuestra guía de libro que seguimos. Después, otra de nuestras compañeras hizo, junto con una mujer, con una investigadora del noroeste, hizo plantas medicinales andinas, que también les muestro el libro como para, después los artículos yo se los voy a pasar a Alejandra o a Lucrecia, ¿sí? Es María Lelia Pochettino, se llama la autora. Y después Laura, en un momento, mencionó a Rapoport, que él hizo el tema de las malezas comestibles del Cono Sur, que es el libro, ¿sí? En su momento, no sé ahora, porque Tania el otro día comentó estaba que online. no había podido, pero en su momento estaba gratis en PDF, sí. Así que búsquenlo. Sí. Pero ese se lo puedo conseguir, capaz. Así que ese capaz, seguramente el de las malezas comestibles, se los puedo conseguir. Sí, ahora había encontrado que lo teníamos a disposición, que es un libro que se llama Plantas Aromáticas Comestibles, que también es de nuestra directora, de María Lelia Pochettino y Julio Hurrell. Que ese se los mando también, que lo tengo en formato PDF, ¿sí? Y de la editorial de Lola, que está el que ella nombra, ahí tienen varios en realidad, que están, la verdad que están todos buenos, así como sí. Hay unas plantas medicinales rioplatenses de Lola, que también está Hurrell y Pochettino. Pero después tienen también de Hurrell Pochettino las de plantas condimenticias, que están y después hay otros tantos, porque tienen de frutas, de verduras, están bárbaros. El de condimenticias se los mando, Lau, porque lo tengo. Dale. Ese es el que se los mando. Dale. Yo igual me tengo que ir porque tengo otra charla. Claro, bueno, sí, chicas, vos habías dicho, Nati. Súper interesante, les agradecemos muchísimo desde la Casa Ecológica esta participación. Acá todo el mundo está agradeciendo en el chat. Muchísimas porque la verdad gracias. estuvo Sí. buenísima, gracias a las dos. Y bueno, esta charla queda grabada, va a quedar en el Facebook de la Casa Ecológica de la Subsecretaría de Gestión Ambiental de MLP. Así que la pueden volver a escuchar y ahí vamos a ver si podemos subir algo de bibliografía. Bien. Gracias a todos. Ahí le mandé. Muchas gracias. Participan y muchos ya han estado en otras actividades. Muchísimas gracias.